Hola, sean bienvenidos a este video tutorial. Para este tutorial vamos a trabajar nuestro siguiente tema. Este tema se llama MRUV. M significa movimiento, R significa rectilíneo, U significa uniformemente y V significa variado, porque es un movimiento que va a tener variaciones constantes durante un trayecto. A cada segundo va a actuar una aceleración que va a dar esa variación de una velocidad inicial a una velocidad final. Y aquí también les voy a presentar las fórmulas que vamos a utilizar, siendo estas fórmulas, y es muy importante que nosotros siempre tengamos nuestro formulario a la mano, ya que de estas fórmulas ya se encuentran todas las fórmulas posibles que nosotros podemos utilizar en un caso. Así que de esta manera comenzamos con este video y les invito a que veamos algunos problemas. Ejemplo número 1. Un auto viaja a una velocidad de 10 km por hora. Después de una hora, el auto viaja a 60 km por hora. ¿Cuál es la aceleración del auto? Veamos a este auto en movimiento. Su velocidad inicial es de 10 km por hora. Durante realiza su recorrido, su velocidad va aumentando hasta llegar a una velocidad final de 60 km por hora. El tiempo que le lleva ese recorrido es de una hora. La incógnita: ¿cuál es la aceleración? De acuerdo a la incógnita de este ejemplo, voy a buscar en mi fórmula una fórmula para aceleración. En este caso es la primera fórmula, donde dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Voy a sacar los datos de este primer ejemplo. De acuerdo a la información que me da el problema, tengo una velocidad inicial de 10 km por hora. Tengo un tiempo de una hora y tengo una velocidad final de 60 km por hora. Tengo como incógnita la aceleración. Con estos datos voy a recordar que la fórmula que he indicado para este problema es la fórmula señalada. Y esta fórmula dice: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Voy a proceder a sustituir datos en mi fórmula. Aceleración es igual velocidad final 60 km por hora menos velocidad inicial 10 km por hora y esto va a estar siendo dividido dentro del tiempo, que es una hora. Acá siempre tenemos que tener cuidado que nuestros datos estén en una misma unidad de medida: distancias kilómetros, tiempos horas. Por lo tanto, ya lo puedo trabajar y lo puedo ingresar a mi calculadora. Ingresaré la fórmula para aceleración. Comienzo con fracción. En el numerador 60 menos 10, en el denominador 1. Salgo de la fracción, presiono igual y el resultado es de 50 kilómetros por hora cuadrada, que sería la aceleración. La aceleración que he encontrado es una aceleración igual a 50
kilómetros por hora cuadrada. Recordando que acá en las unidades de medida tengo kilómetros por hora, entonces la aceleración también va a ser kilómetros por hora, pero aquí el tiempo va a ir elevado al cuadrado, y de esta manera he resuelto este primer ejemplo. Ejemplo número 2. Un helicóptero viaja a 5 millas por hora, pero después de 3 horas, ¿a qué velocidad final llegó? Si mantuvo una aceleración de 2 kilómetros por hora cuadrada. Veamos a este helicóptero en movimiento. Su velocidad inicial es de 5 millas por hora. Conforme el helicóptero fue avanzando, su velocidad fue aumentando, pero no la conozco. El tiempo que se tardó en su recorrido fue de 3 horas. La aceleración que mantuvo constantemente fue de 2 kilómetros por hora cuadrada. La incógnita, ¿cuál es la velocidad final? De acuerdo a la incógnita que me presentan, voy a buscar en las fórmulas que tengo para velocidad final, y puedo encontrar estas dos fórmulas señalizadas. En el caso de la fórmula encerrada en un círculo color café, tengo una fórmula para velocidad, pero esta fórmula necesita una distancia. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo utilizar. Y tengo otra fórmula encerrada en color rojo. Esta fórmula la puedo utilizar, ya que el problema me brinda la información de velocidad inicial, sé también la aceleración y también tengo el tiempo. Después de analizar lo que sucede en este segundo ejemplo, voy a proceder a resolverlo. Para ello, siempre comienzo estableciendo los datos. Para esto me ayuda siempre el diagrama, es decir, ese dibujo de lo que ha sucedido. Dentro de mis datos tengo una velocidad inicial de 5 millas por hora. Tengo un tiempo de 3 horas. Tengo que la velocidad final no la conozco y me dan una aceleración de 2 kilómetros por hora cuadrada. Al momento de observar este problema, me puedo dar cuenta que tengo horas y horas, kilómetros y millas. Por lo tanto, voy a hacer una conversión. Estas 5 millas por hora las voy a pasar a kilómetros por hora. Entonces, coloco la unidad original, 5 millas por hora, y lo voy a multiplicar. Millas arriba, millas abajo. Estoy colocando acá el factor de conversión. Y de millas yo quiero tener kilómetros. Yo sé que una milla tiene 1.609 kilómetros. Y esta información la voy a ingresar a mi calculadora. Voy a ingresar mi conversión a la calculadora, teniendo 5 por fracción y tengo 1.609 y en el denominador tengo 1. Avanzo, presiono igual, convierto mi respuesta y la voy a dejar con 2 decimales. El 5, que es el tercer decimal, aproxima al 4 a 5 y mi respuesta va a ser de 8.05 kilómetros. Voy a colocar la respuesta que me dio la calculadora
que en este caso es de 8.05. Voy a eliminar millas con millas y me van a quedar kilómetros arriba y horas abajo. Y esta va a ser la velocidad inicial con la cual voy a trabajar. Después de haber dejado mis datos de manera homogeneizada, voy a proceder a buscar la velocidad. Para la búsqueda de la velocidad, recuerdo que ya les había mencionado en la explicación del problema que la fórmula que voy a utilizar es la fórmula que aparece encerrada. En este caso, esta fórmula es bien sencilla. La fórmula a utilizar es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y voy a utilizar esta fórmula ya que las otras fórmulas que tengo para velocidad final necesitan distancia. Y esta fórmula tiene velocidad inicial, tiene aceleración y tiene tiempo, por lo tanto la puedo utilizar. Si esta fórmula tuviera aquí, por ejemplo, distancia, aquí no tengo distancia en mis datos, por lo tanto no podría utilizar esa fórmula. Pero en este caso, todos los datos que tiene la fórmula, cuento con esa información, por lo tanto se puede aplicar. Velocidad es igual, velocidad inicial es de 8.05 kilómetros por hora. Más, y voy a tener aceleración, que es 2 kilómetros por hora cuadrada. 2 kilómetros por hora cuadrada. Y eso, como aquí no hay un signo de por medio, lo voy a multiplicar. Cuando no hay un signo que separa a dos datos variables, a dos letras, automáticamente la operación es multiplicación. Entonces se multiplica por tiempo y el tiempo es 3 horas. Por 3 horas. Voy a ingresar esta información a mi calculadora. Procedo a ingresar la información de la fórmula de velocidad final, que sería 8.05, que es velocidad inicial, más 2 por 3. Presiono igual y me da una respuesta. Acá con la tecla SD, recuerdo, lo convierto y me queda una respuesta de 14.05, que en este caso sería kilómetros por hora. La respuesta obtenida en la calculadora fue 14.05. Las velocidades las tengo en kilómetros por hora. Todo lo tengo en kilómetros en cuanto a la distancia, y en el tiempo lo tengo en horas, como lo podemos ver acá: kilómetros, kilómetros, horas, horas, horas. Por lo tanto, la velocidad será kilómetros por horas. Y de esta manera he encontrado cuál sería la velocidad final de este problema. Ejemplo número 3. Un avión vuela a una velocidad de 120 metros por segundo durante 480 segundos. Ha mantenido una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Hallar la distancia recorrida y la velocidad final. Veamos a este avión en movimiento. Su velocidad inicial es de 120 metros por segundo. Conforme va avanzando en su recorrido, el avión ha aumentado su velocidad, pero no conozco esta velocidad final. El tiempo que le ha llevado el recorrido es de 480 segundos. La aceleración
es de 5 metros por segundo cuadrado. En las preguntas me piden hallar distancia y hallar velocidad final. Tengo entonces dos incógnitas. La fórmula que voy a buscar va a ser para mi primera incógnita. La primera incógnita que me aparece en el problema es distancia. Para distancia en este formulario tengo tres posibles fórmulas de distancia. Dentro de las tres fórmulas únicamente puedo utilizar la fórmula encerrada con color rojo, ya que esta fórmula posee velocidad inicial, posee tiempo, que también lo conozco, y posee aceleración. La diferencia con las otras dos fórmulas es que en las otras dos fórmulas en distancia están utilizando velocidad final y la velocidad final aún no la conozco. Voy a analizar la fórmula para mi siguiente incógnita, que la siguiente incógnita es velocidad final. Después de haber encontrado la distancia, puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas que tengo para velocidad final. Si yo no deseo utilizar la distancia, tengo la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la otra fórmula que tengo abajo me dice velocidad final es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Si ya he encontrado la distancia, puedo utilizar muy fácil esta fórmula. Ya que he analizado la situación de este problema número 3, voy a resolverlo. Comienzo obteniendo los datos. Al obtener los datos, obtengo que hay una velocidad inicial que es igual a 120 metros por segundo, que hay un tiempo de 480 segundos, que hay una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. La distancia es la primera pregunta y la velocidad final es la segunda pregunta. Con esta información siempre debo de ver que mis datos estén homogenizados: metros, metros, segundos, segundos, segundos. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna conversión. Y voy a comenzar buscando la distancia. Para buscar la distancia, les recuerdo que de las fórmulas hemos seleccionado algunas fórmulas para distancia, pero vimos que la fórmula que se aplica o que voy a seleccionar tiene que ser una fórmula que incluya velocidad inicial, tiempo y aceleración. Si hay una fórmula que incluya velocidad final, no la puedo utilizar porque por el momento no conozco el valor de esta velocidad final. Por lo tanto, la fórmula seleccionada, pues ya han visto que está en un círculo rojo, y la fórmula es la siguiente: distancia es igual, y tengo velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Es una de las fórmulas que es un poquito más minuciosa del MRV. Así que voy a ingresar o a sustituir datos con mucho cuidado. Distancia es igual, velocidad inicial 120 metros por segundo por tiempo 480 segundos más, por donde aquí tengo este más, un medio aceleración. Aquí, como no hay signo de por medio, es multiplicación
y multiplicación. Aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. 5 metros por segundo cuadrado. Y eso lo multiplico por un tiempo de 480 segundos. Y tengo que tener cuidado que esto se eleva al cuadrado. Muy bien, ya teniendo sustituido datos, voy a proceder a ingresar esto a mi calculadora. Ingresaré esta fórmula de distancia con mucho cuidado. 120 por el tiempo 480 segundos más fracción 1/2, avanzo paréntesis 5, esto lo estoy colocando dentro de paréntesis porque es multiplicación, paréntesis 480, y recordemos que en mi fórmula este tiempo se eleva al cuadrado. Presiono igual y me ha dado como resultado 633.600, y en este caso serían metros. De acuerdo a lo realizado en mi calculadora, la distancia que recorrió este avión es de 633.600, y la unidad de medida, como tengo metros, por lo tanto la distancia va a ser en metros. Muy bien, pero recordemos que este problema también tiene otra pregunta, y mi segunda pregunta es la velocidad final. Entonces, voy a recordar que de las fórmulas que he dado al inicio, hemos seleccionado algunas fórmulas para velocidad final, y en este caso tengo dos fórmulas que puedo utilizar. Para poderles demostrar que no hay que tener miedo, si la fórmula es un poco extensa, voy a resolver este problema usando la fórmula más extensa para velocidad final. La fórmula sería la siguiente: velocidad final es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, que la acabo de encontrar. Velocidad final es igual raíz velocidad inicial, en este caso es 120 metros por segundo. Entonces coloco, y mucha atención porque va elevado al cuadrado, entonces lo voy a colocar adentro de paréntesis, 120 metros por segundo, y afuera del paréntesis dejo el cuadrado. Si no, me voy a confundir y voy a pensar que son segundos cuadrados o metros cuadrados, pero es la cantidad de 120 la cual estoy elevando al cuadrado, más 2 veces, abro paréntesis, ya que es 2 por aceleración por distancia. Aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. 5 metros por segundo cuadrado. Recordemos que este cuadrado es solamente parte del apellido de esta aceleración, no lo voy a operar, solo es parte de su nombre. Distancia, y la distancia la acabo de obtener, que es 633.600 metros. Esta información la voy a ingresar a mi calculadora para obtener la velocidad final. Esta fórmula de velocidad final también la voy a ingresar con mucho cuidado. Dice raíz cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada se desarrollan las siguientes operaciones. Paréntesis, 120, afuera del paréntesis está elevado al cuadrado, más 2 paréntesis, 5 paréntesis, 633.600 paréntesis,
Todo esto debe de quedar adentro del signo de la raíz. Presiono igual y me ha dado un resultado de 2520 que corresponde a la velocidad final. Entonces, la velocidad final es igual a 2520. La velocidad inicial está en metros por segundo, aceleración metros por segundo, tiempo en segundos, distancia en metros, por lo tanto esta velocidad lleva el apellido metros por segundo. Y esta sería la respuesta de mi segunda pregunta. Y de esta manera tengo solucionado el problema número 3. Ejemplo número 4. Una persona caminó 4 kilómetros durante un tiempo de 200 segundos. Si fue aumentando constantemente su velocidad hasta llegar a una velocidad de 25 metros por segundo, hallar la velocidad inicial y la aceleración. Vamos a ver el movimiento de esta persona. La velocidad inicial no la conozco, pero sé que su velocidad final fue de 25 metros por segundo. El tiempo que ha tardado caminando ha sido de 200 segundos. La distancia que ha recorrido ha sido de 4 kilómetros. Como incógnitas me piden hallar velocidad inicial y hallar aceleración. Para encontrar la primera incógnita, voy a analizar las fórmulas. En las fórmulas puedo ver que tengo 3 fórmulas para velocidad inicial. Tengo algunas fórmulas donde utilizo la velocidad final, utilizo distancia y utilizo tiempo. En este caso voy a utilizar la fórmula encerrada con el círculo rojo, ya que dentro del problema me dan distancia, me dan tiempo y me dan velocidad final. La aceleración por el momento no la conozco y por eso descarto las otras 2 fórmulas de velocidad inicial. También voy a analizar las fórmulas para calcular mi segundo dato faltante. En este caso, el otro dato que me hace falta es aceleración. Como ahora ya conozco la velocidad inicial, ya puedo utilizar cualquiera de estas 2 fórmulas. Después de haber visto lo que ocurre con el ejemplo número 4, voy a proceder a resolver este ejemplo y voy a comenzar como siempre sacando los datos. En mis datos tengo una distancia de 4 kilómetros, un tiempo de 200 segundos, una velocidad final de 25 metros por segundo, me piden la velocidad inicial y me piden la aceleración constante de esa persona. Voy a comenzar a buscar la manera de solucionar mi primera pregunta, pero antes de eso tengo que ver los datos: kilómetros y metros, segundos y segundos. El tiempo está en una misma unidad de medida, pero la distancia no.
Por lo tanto, voy a pasar estos 4 kilómetros a metros. Entonces, voy a colocar 4 kilómetros por kilómetros arriba, kilómetros abajo. ¿Qué quiero? Metros. Mi factor de conversión me dice 1 kilómetro tiene 1000 metros. Voy a eliminar kilómetros con kilómetros, porque si uno está arriba y el otro está abajo, los puedo cancelar o eliminar. 4 por 1000 me da 4000 metros. Y este es el dato que voy a usar en la distancia. Ahora sí, voy a buscar las fórmulas para velocidad inicial. Recordando que al inicio habíamos analizado ya que tenemos las siguientes fórmulas. De esas fórmulas yo tengo que buscar una fórmula que incluya distancia, tiempo y velocidad final. Por lo tanto, ya he seleccionado una fórmula que está de color rojo, ya que es la fórmula que sí contiene esta información. Entonces voy a escribir la fórmula y mi fórmula va a ser velocidad inicial es igual a 2 veces distancia dividido tiempo menos velocidad final. Velocidad inicial es igual 2 veces distancia. Para la distancia ya no utilizo los 4 kilómetros, sino su conversión, 4000 metros. Dividido tiempo, que es 200 segundos, menos velocidad final, 25 metros por segundo. Voy a proceder a ingresar esta información a mi calculadora. Voy a ingresar a la calculadora la fórmula de velocidad inicial. Fracción en el numerador 2 por paréntesis. Y voy a colocar la distancia, que fueron 4000 metros, en el denominador 200 menos 25, que es la velocidad final, y me da un resultado de 15, que sería mi velocidad inicial. El resultado obtenido es velocidad inicial es igual a 15 y ya tengo mi información metros y segundos, Por lo tanto, esta velocidad es metros por segundo. Y de esta manera he obtenido ya mi resultado para velocidad inicial. Pero también voy a buscar la segunda pregunta, que en este caso es aceleración. La fórmula de aceleración que voy a utilizar es aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces distancia. Sustituyo datos. Aceleración es igual velocidad final es de 25 metros por segundo, lo elevo al cuadrado, menos velocidad inicial 15 metros por segundo, se eleva también al cuadrado, dividido 2 veces distancia, dividido 2, y la distancia, recordemos que son 4000 metros. Voy a proceder a ingresar esta fórmula a la calculadora. Entonces ingreso a la calculadora esta fórmula de aceleración. Coloco fracción en el numerador 25 elevado al cuadrado menos 15 elevado al cuadrado. Todo esto dividido 2 paréntesis 4000, que en este caso es la distancia. Presiono igual
y voy a convertir esta cantidad y mi resultado sería 0.05, que es la aceleración. Como pudieron ver, en mi calculadora obtuve como resultado de esta fórmula el siguiente. Lo voy a colocar acá por situación de espacio. Aceleración es igual a 0.05. Estoy trabajando en metros por segundo. Acá convertir a metros, acá son segundos, acá metros por segundo. Por lo tanto, esta aceleración queda en metros por segundos cuadrados. Recordando que en el tiempo las aceleraciones llevan un exponente 2, que es parte del nombre de esta respuesta. Hemos llegado al final de este tutorial, espero que sea de utilidad para ti. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.